Un ladrillo solo es solo eso. Pero si lo acompañamos, ese ladrillo se convierte en un proyecto. Y con el apoyo necesario, en una realidad que nunca hubiera sido posible sin ese primer ladrillo. Estamos buscando ideas innovadoras y sustentables que generen desarrollo, empleo y radicación en zonas de baja densidad poblacional. Te brindamos asistencia y financiamiento para que esa idea se convierta en realidad. Porque tu proyecto es el nuestro, el de construir una Argentina para toda la Argentina. Conoce más e inscribite en www.argentina.gov.ar/consejo. Consejo Económico y Social. La Argentina querida. Argentina Presidencia. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos, como dice Emiliano, esperamos poder ayudarlos. El PowerPoint es el que venimos usando desde las presentaciones iniciales que hemos realizado con universidades y con provincias, pero tratamos de cambiar un poquito el relato en función de las preguntas que nos han ido haciendo. Nunca seremos tan sintéticos como el spot, que la verdad que dice en muy pocas palabras lo esencial, pero vamos a tratar de ser breves para ir directamente o lo antes posible a las consultas. Bueno, lo esencial, especialmente en la etapa de proceso de admisión, ustedes saben que se los invita a presentar perfiles, expresiones de interés para esta convocatoria de proyectos, y si son más de 100 los perfiles recibidos y que cumplen con las condiciones básicas para la admisión, vamos a tener que hacer una evaluación para seleccionar aquellos 100 proyectos o perfiles a los que se le va a invitar a presentar proyectos. Eso lo va a hacer el comité ejecutivo de la convocatoria. Y ayer nos preguntaban, bueno, cuáles eran los criterios. Los criterios son todos los criterios que están en el punto 8, que van a ser utilizados en todo el proceso de selección, con diferente énfasis. En la etapa de admisión es fundamental que los perfiles cumplan con los objetivos de esta convocatoria. Por eso nos tomamos unos minutos para comentar el origen de esta convocatoria y cuál es el objetivo y los objetivos principales. Esta convocatoria nace de un proceso de diálogo social, en un marco de una iniciativa que se llama Argentina Armónica. He visto que está Enrique Palmeiro entre los presentes, y Enrique fue un poco el principal impulsor de Argentina Armónica, acompañado por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Aníbal Josami, y luego un conjunto de actores sociales y políticos, entre ellos el Chino Navarro, luego Gustavo Vélez, que están un poco en este momento liderando la iniciativa Argentina Armónica. Argentina Armónica, como les decía, es un proceso que promueve el diálogo social, el diálogo cooperativo, que en primer lugar se basa en encuentros para tratar sobre temas de nuestra sociedad, en nuestro país, y luego pasar a intentar formular proyectos, constituir mesas sobre temas más concretos, en aquellos temas donde haya habido un consenso, y tratar de construir proyectos juntos. Con la pandemia, el proceso de diálogo iniciado y de encuentros debió virtualizarse, como nos pasó a todos, pero la virtualización trajo una ventaja, y es que a la diversidad política, ideológica, y a la diversidad de actores sociales, de la academia, del empresariado, del sindicalismo, de los movimientos sociales, de la política, se le agregó la diversidad regional, y pudimos hacer encuentros con participantes de todo el país, con la ayuda de los rectores de las universidades nacionales de nuestro país, y fuimos identificando actores en cada provincia. Y una primera cosa que salió, que emergió como un dato muy fuerte de estos encuentros con participación nacional, fue un diagnóstico compartido de que un problema estructural que tiene nuestro país, que subyace a muchos de los problemas que estamos enfrentando todos los días, es el desequilibrio territorial. La falta de iguales oportunidades de desarrollo en las diferentes localidades de este amplio país, y la importancia de dinamizar muchas de las poblaciones, pueblos que en algunos casos
luego de la salida del tren, etcétera, o determinado tipo de cambios en el sistema industrial o productivo, han quedado con menos vitalidad, con menos dinámica social y económica, y eso de alguna manera provoca que los jóvenes deban emigrar de esas localidades, irse generalmente a los grandes aglomerados urbanos buscando oportunidades que no encuentran en esas poblaciones. Así que el principal objetivo de este proyecto es cumplir con eso, con ese pedido del diálogo social, que es generar políticas públicas que logren dar mayor oportunidades a las localidades más pequeñas y especialmente a las que crecen menos que el promedio país en la evaluación intercensal, en el análisis demográfico intercensal, crecen a una tasa menor que el promedio del país por esta cuestión de la emigración. Este proceso de diálogo tuvo una recepción por parte del gobierno nacional, comentaba, hay 2 secretarías de Estado que están involucrados en ese proceso de diálogo, y se decidió constituir una mesa interministerial, una mesa que al principio eran 10 ministerios, para tratar de construir una visión compartida sobre el territorio, ver cómo se implementan los programas de cada ministerio en el territorio, cómo es la cobertura territorial, cómo se relacionan con las autoridades locales, con las autoridades provinciales, cómo se reciben las demandas, y esta mesa interministerial realizó este trabajo, pero también fue pensando junto con las mesas de diálogo con actores sociales en el génesis de esta iniciativa, de esta propuesta, y fueron apoyando la negociación con Fomplata de un préstamo que permitiera poner en marcha esta convocatoria. Una idea también central, junto con lo que comentaba antes sobre el objetivo de acercar herramientas a las localidades que tienen problemas demográficos, fue lo participativo, constituir redes, que estos proyectos tengan detrás una red de actores diversos que los apoyen y que les den sustentabilidad. Y el tercer paso, luego de la constitución del Consejo Económico y Social en el mes de febrero de este año, fue llevar esta propuesta al Consejo. El Consejo la enriqueció, el Consejo trabajó sobre la propuesta, le hizo la revisión final de las bases y condiciones antes de su aprobación y definitiva con Fomplata, y todo este proceso permitió que el 6 de mayo, con el presidente y actores sociales, pudiéramos lanzar la convocatoria. Emiliano, bárbaro. Esta convocatoria, creo que ya está dicho, busca fortalecer el desarrollo en localidades pequeñas y medianas. No hay un número que establezca qué población deben tener o a qué distancia deben estar. Sí hay una pauta general, como siempre tiene que haber un criterio, que va dirigido a poblaciones que puedan demostrar tener este tipo de problemas demográficos, de pérdida de población, etcétera, de mucho desempleo juvenil especialmente, que es el que por esa razón se ve forzado a emigrar, y que estén situadas a más de 50 kilómetros de uno de los grandes aglomerados urbanos, aquellos que tienen más de 500.000 habitantes. Objetivos específicos de la convocatoria: generar nuevas actividades productivas, diversidad de actividades, especialmente con generación de empleo y localización en este tipo de comunidades, y cuando sea el caso, la relocalización de familias. Hay varios indicadores y manifestaciones que muestran que hay un interés renovado por las familias que hoy están en grandes aglomerados urbanos por salir de los grandes aglomerados, buscar lugares con menos congestión, con menos concentración, y nuevos hábitats que a veces estas localidades se los pueden brindar si tienen la posibilidad de generar las condiciones de servicios, especialmente de empleo, para recibirlas. ¿Quiénes pueden presentar proyectos? Pueden presentar proyectos, casi todas las personas jurídicas. Tienen que ser una persona jurídica constituida que tenga la capacidad de asumir, de firmar un contrato, de asumir un compromiso legal, va a ser el responsable legal por la ejecución del proyecto y especialmente por la administración de los fondos. Por eso tiene que tener su quit, va a tener que abrir una cuenta bancaria exclusiva para administrar este proyecto. En esa cuenta bancaria se van a depositar los aportes en los plazos que se determine en el contrato de ejecución que corresponda
a Fonplata, eso lo realizará la jefatura de gabinete, por eso está la gente de Innovación Pública, que es la unidad ejecutora y fiduciaria de este proyecto. Y también los aportes que otras personas realicen o otras instituciones realicen, lo que llamamos aportes de contraparte en el proyecto, también deberán ser, cuando son monetarios, ingresados a esa cuenta, y se va a verificar que todo lo que esa cuenta pague, todos los egresos de esa cuenta sean aplicados directamente al proyecto. Esa va a ser la cuenta del proyecto. Les decía que hay una diversidad de personas jurídicas que pueden presentar proyectos, pero especialmente estamos orientados a estas personas, ¿no? A las empresas, a las cámaras empresariales, universidades, cooperativas, fundaciones, organizaciones sociales, ONG, iglesias, que consideramos que son los actores relevantes de esas comunidades y que debieran poder ayudar a que estos proyectos se formulen, pero también a que se ejecuten adecuadamente y a que tengan los resultados que todos esperamos. Cada persona, como este proyecto busca la diversidad y busca el equilibrio, el balance y ampliar las asistencias hacia los territorios, se ha decidido que cada persona jurídica puede presentar solo un proyecto. No sería la idea de que de los proyectos que reciban fondos estén concentrados en algunas personas jurídicas. Entonces le hemos pedido que cada persona jurídica pueda presentar solo un proyecto, pero que participen la mayor cantidad posible de instituciones en los proyectos. Estas que participan, nosotros no obligamos a tener una forma de asociación expresa, una UTE, un consorcio, es parte del proyecto y parte de la formulación, cuáles van a ser los mecanismos por los cuales las partes se comprometen y establecen sus obligaciones de participación y las comprometen y de alguna manera las legalizan, pero sí, nosotros a la hora de firmar el contrato de ejecución, jefatura de gabinete va a pedir que si hay aportes comprometidos de terceros, puede ser que un municipio, por ejemplo, aporte un comodato, un terreno, eso esté ya de alguna manera formalizado con algún tipo de instrumento a la hora de firmar el convenio. No hace falta que todas las instituciones participantes estén en la comunidad. Esto es otra pregunta que también muchas veces hacen. Hay una empresa grande que tiene base en otro lado, pero que está dispuesta a colaborar con un proyecto, podría ser en el marco de desarrollo de proveedores o de su responsabilidad social empresaria, está dispuesta a colaborar con un proyecto en una comunidad. Sí, los actores pueden ser básicamente la comunidad, pero puede haber actores externos de la comunidad que colaboren de alguna manera. El caso de los municipios. Los municipios tienen 3 posibilidades de participación. Pueden presentar proyectos, como cualquier persona jurídica puede presentar un proyecto, pero pueden ser ellos los presentadores, los responsables del proyecto. Los municipios pueden participar de muchos otros proyectos en calidad de colaborador, de participante, de asociado, pero hay una participación mínima requerida, que es que la autoridad local, sea municipio, comuna rural o como sea la denominación, depende de las constituciones provinciales, pero la autoridad local en todos los casos como mínimo avale el proyecto, lo acompañe, envíe una nota diciendo que ese proyecto de alguna manera es bienvenido en la comunidad, se encuentra acompañado por las instituciones políticas de gobierno local. Ahora sí, Emi. Bueno, les decía que este no es un programa dedicado al desarrollo local. Hay otras herramientas y por supuesto es una gran cosa fomentar el desarrollo local, pero esta no es una herramienta diseñada para el desarrollo local, lo mismo no es una herramienta diseñada para fortalecer los emprendimientos, si bien esperamos poner en marcha muchos emprendimientos con esta iniciativa, pero el diseño lo que busca es el efecto demográfico, es decir, que a través del empleo, de la generación de actividad económica, de la producción, del comercio, de los servicios, del fortalecimiento de las cadenas de valor, se posibilite generar empleo para que las personas que hoy estarían forzadas a emigrar puedan quedarse en la comunidad, o incluso relocalizar familias desde zonas más densamente pobladas hacia localidades con menos densidad de población. Siempre estamos pensando localidades que hoy no estén creciendo más que la media país, porque hay algunas localidades que por algún efecto están en situación de que están creciendo mucho, o incluso porque de localidades más pequeñas se están mudando hacia las más grandes. Buscamos fortalecer, evitar ese desarraigo
¿no? De tener ese proceso generando actividad en las localidades. ¿Qué mecanismos tenemos para asistir a estos proyectos? Básicamente hay dos mecanismos. Uno es la asistencia de los programas ministeriales. Yo les comentaba que existe una mesa interministerial que trabajó el problema del equilibrio territorial como conceptualmente, pero que luego analizó sus programas viendo cómo adecuarlos más a este cometido y también participaron del diseño de esta convocatoria. Esos programas, esos ministerios, hoy son 12 ministerios y 5 organismos descentralizados, entre los que están los que tienen más cobertura territorial, como el caso del INTA, el INTI. Esos ministerios van a recibir estos perfiles, van a participar, los van a analizar, los van a conocer, van a participar del proceso de admisión de 100 perfiles. Luego van a participar del proceso de preselección de 50 proyectos y en todos los casos van a ver cómo poder asistir a estos proyectos con las herramientas que hoy cada programa tiene. Por supuesto, en los casos en que los programas sean elegibles de acuerdo al diseño que cada herramienta tiene, en algunos casos podrá ser asistencia técnica, ayuda en la formulación o algún tipo de financiamiento, acceso a crédito, etc. Y luego está, digamos, la asistencia específica de la convocatoria, que es un financiamiento, es un fondo de 23 millones de dólares, disponibles para realizar aportes no reintegrables, es decir, la inversión inicial, que a veces los proyectos no pueden recuperar en su vida futura, pero sí proyectos que tengan sustentabilidad, que tengan ingresos asegurados para cubrir sus costos y poder permanecer funcionando. Entonces, esta inversión inicial a través de Fonplata, cada proyecto puede aspirar como máximo a la 10ª parte de este fondo, es decir, que el máximo que se puede requerir, solicitar de aporte Fonplata es de 2,3 millones de dólares. Si todos los proyectos que resultaran beneficiados fuesen por este máximo, serían 10 proyectos. Pensamos que va a haber algo más equilibrado, que va a haber un promedio por proyecto menor y podemos asistir a más de 10 proyectos. Y ahora les comento un poquito los criterios que va a utilizar el jurado a la hora de efectuarlos. Bueno, los ejes estratégicos, pensamos que la convocatoria necesitaba pensar, y hemos conversado tanto en el diálogo social, en el marco Argentina Armónica, como en la mesa interministerial y en el Consejo, que había algún tipo de actividades que tenían mayor capacidad de fortalecer el arraigo o la relocalización y que eran en grandes líneas, por favor, tómenlos en sentido muy amplio, estos 4 ejes: la agricultura familiar, la agroecología, la bioeconomía, todo lo que hace incluso la producción de alimentos, actividades relacionadas al cuidado y el bienestar, desde centros de rehabilitación a turismo del bienestar, fortalecer las cadenas de valor regionales y microrregionales. Eso que todos conocemos, que hay productores, hay una actividad actual, pero que está como limitada por la falta de algún eslabón de la cadena que se necesita para activar y dinamizar toda la cadena, que puede ser en algunos casos un centro de acopio, una resolución de un problema logístico, una planta de frío o de procesamiento, etcétera, la típica planta de faena en el caso de animales pequeños, que es requerida y bueno, que podría ser la oportunidad para hacer esa inversión. Y luego todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento, el teletrabajo y la conectividad, que como esta propia actividad muestra hoy desde lugares muy diversos y desde poblaciones distantes se pueden realizar emprendimientos y se puede trabajar y producir gracias a la conectividad. Una pregunta que hacen frecuentemente relacionada con los ejes tiene que ver si un proyecto puede abordar varios ejes. Sí, el proyecto puede abordar actividades de diferentes ejes, pero ustedes van a tener que decidir cuál es el eje fundamental del proyecto. Lo van a tener que adscribir al proyecto a uno de los 4 ejes. Y esto lo van a hacer ya cuando llenen el formulario de perfil. En el primer paso van a tener que optar por cuál es el eje, digamos, principal del proyecto. Y esto va a ser tenido en cuenta en los procesos de evaluación y de selección final, porque la idea es tratar de ser equilibrados entre los ejes en la cantidad de proyectos seleccionados. ¿Quién va a tener la tarea de la primera admisión y luego la preselección de proyectos? Lo va a tener esa mesa interministerial de la que hablamos, que a los efectos de la convocatoria se constituyó como comité ejecutivo.
y que tiene estas funciones que les comentaba, difíciles, porque sabemos que van a llegar proyectos muy buenos y va a haber que tomar una decisión difícil a veces de preselección. Y como les contaba, lo pueden ver en la página web, hay una serie de programas de cada uno de los ministerios participantes que están de alguna manera asociados a esta convocatoria con esta finalidad que les comenté de ver cómo se puede ayudar a los proyectos en los diferentes pasos. Nosotros hemos negociado un préstamo para esta convocatoria y ustedes saben que la negociación con los bancos y los préstamos tienen que demostrar que tienen un resultado económico positivo. En este caso hemos trabajado mucho con el equipo de Fonplata en lo que ya denominamos la sustentabilidad económica. Si nosotros queremos, digamos, decirle a un joven que no se vaya del pueblo porque tiene posibilidades aquí de desarrollo, de formación, que puede armar un proyecto de vida con este tipo de proyectos, tenemos que asegurarnos todos muy bien que estos proyectos estén destinados a crecer, a desarrollarse y no que caigan cuando se acaba el sostenimiento económico de Fonplata, que dura 3 años. Los proyectos pueden tener, por lo menos la etapa que se pone a consideración y para recibir el fondo, tienen que ser proyectos de máximo 3 años de duración en la ejecución. Bueno, debemos asegurar que estos proyectos tengan una vida futura, digamos, que sobrepase la asistencia. Esa sustentabilidad puede ser de 2 tipos, y en ese sentido se categorizan los proyectos en categoría A y B. Estos los van a hacer el comité ejecutivo y el jurado, no usted. El comité ejecutivo básicamente, no ustedes así deben elegir el eje, pero no deben elegir la categoría, pero tiene que ver con el monto de contraparte y con la sustentabilidad. Voy a empezar por los proyectos de categoría B, que a mí me resulta más fácil explicarlo. Los proyectos de categoría B son todos los proyectos que la sustentabilidad económica está basada en los ingresos propios de la actividad que se genera, es decir, lo que algunos denominarían la explotación del negocio. Es decir, vamos a realizar una actividad productiva, una actividad comercial, una actividad de servicios que va a generar ingresos que van a permitir cubrir los costos y la reinversión y amortización, etcétera, para que este proyecto sea un proyecto rentable y con larga vida. Serían, digamos, el éxito del negocio. Hay proyectos, y a este tipo de proyectos se destina el 70% del financiamiento, es decir, de los 23 millones de dólares, el 70%, la parte mayor va a ir destinada a este tipo de proyectos, que demuestren tener posibilidades altas de éxito económico en su desempeño. Pero hay proyectos que tienen un importante impacto social, que pueden dinamizar, que pueden ser también un impacto muy positivo en las localidades, y que también pueden demostrar sustentabilidad económica, pero no solo en base a los ingresos por la producción o por la venta de servicios. Siempre pongo el mismo caso, pero todos conocemos por ahí un centro de rehabilitación que tiene una carpintería, tiene una panadería, algún centro de producción, un taller, y que ese taller funciona, que genera ingresos, pero esos ingresos muchas veces no son suficientes para cubrir todo el costo del centro. Pero hay o un municipio que paga salarios, o un conjunto de donantes permanentes, o alguna institución donante, o alguna empresa donante, que permiten sostener, digamos, el centro, que cubre los costos que no llegan a cubrirse con los ingresos de la actividad, pero que garantiza sustentabilidad. Bueno, este tipo de proyectos también pueden presentarse. A esos tipos de proyectos les pedimos un aporte de contraparte menor del 10%, que incluso no necesita ser monetario, puede ser en especie, y a este tipo de proyectos como máximo puede destinarse el 30% del financiamiento disponible. La siguiente placa está más relacionada con los proyectos del tipo B y la cantidad de aporte y el tipo de aporte requerido. Cuando la organización responsable sea una empresa o una organización pequeña, se les solicita un aporte del 20%, y de eso la mitad monetario. Cuando son medianas, un aporte del 30%, y cuando son grandes, un aporte del 40%, y en cada caso el aporte monetario es creciente, es decir, del 2/3 o 3/4 deben ser monetarios.
Le comentaba que el comité ejecutivo tiene la misión de hacer la admisión y luego la preselección, la invitación a presentar proyectos y luego la preselección de 50 proyectos, y un jurado, en su gran mayoría personas externas al Estado, va a tener la misión de definir cómo distribuir esos 23 millones de dólares entre los proyectos presentados, cumpliendo con muchos criterios que están en las bases y condiciones. Por ejemplo, el primer criterio es el mejor proyecto de cada región tiene prioridad, como para asegurarnos que haya un proyecto en cada región. Luego, si todos los mejores 6 fueran del mismo eje, el mejor proyecto de cada uno de los otros ejes también tiene prioridad para asegurarnos que haya un proyecto en cada eje, y así diferentes criterios. El 50% del gasto debe ir distribuido del fondo debe ir distribuido en gastos de equipamiento o infraestructura, mínimo un 20% debe ir a equipamiento, mínimo un 20% a infraestructura, y son todas las consideraciones que van a tener que tener en cuenta en el jurado para armar esa suerte de rompecabezas de los proyectos que van a lograr el financiamiento hasta 23 millones de dólares. Las personas que están en este jurado no están casualmente elegidas, son personas que vienen trabajando desde Argentina Armónica en este proceso de diálogo que les comentaba, en la formulación del proyecto. Son personas que conocen el proyecto, la convocatoria, desde sus inicios, desde la filosofía que de alguna manera está detrás, desde estos objetivos de equilibrio territorial que están detrás, y que han venido colaborando con los equipos de jefatura de gabinete y la Secretaría de Asuntos Estratégicos en la formulación de este programa. Hay 3 personas que son consejeros del Consejo Económico y Social, que también desde el Consejo se han sumado no solamente al proyecto y a la evaluación y a la definición de las bases y condiciones, sino incluso como jurados, que es el caso de Paula Vivini de la UIA, de Beatriz Turn de CAME y de Edith Encinas de la Asociación de Cooperativas. ¿Cuál es la evolución que nosotros esperamos que tenga esta convocatoria en términos de tiempo? ¿Y cuáles son los pasos? Bueno, yo les comentaba, originalmente hoy cerraba la convocatoria, se decidió prorrogar hasta el 22 de julio, que estamos seguros que ahí sí va a cerrar la convocatoria de forma definitiva. Hay un periodo que el Comité Ejecutivo tiene para realizar el proceso de admisión. Este periodo va a demorar, va a ser variable en función de la cantidad de perfiles recibidos. Nosotros pensábamos que teniendo los 12 ministerios con sus equipos técnicos y con 6 universidades nacionales colaborando en el análisis de los proyectos, en un mes debiéramos poder evaluar varias centenas de proyectos, pero si son muchas centenas, por ahí vamos a necesitar más tiempo. Luego se va a comunicar cuáles son los 100 proyectos admitidos, se va a publicar en la página, se les va a enviar a esos 100 la invitación a presentar proyectos y se les va a dar un mes de plazo para convertir ese perfil en proyecto, junto con la matriz de evaluación de proyectos y algún tipo seguramente de requisito que se les indique para que deban cumplir la presentación de proyectos, que debe ser ya mucho más preciso. Los presupuestos deben estar ya mejor definidos, etcétera. Las participaciones deben estar también más precisadas. Todos los aspectos del proyecto van a ser más precisos que en lo que es la primera manifestación de interés o perfil. Luego va a haber un plazo de tiempo para que el Comité Ejecutivo realice 3 tareas, que es la preselección de 50 proyectos de esos 100, realizarle observaciones a esos proyectos, si hay puntos que falta resolver, por ahí hace falta una evaluación que no está pensada o algún tipo se les va a hacer como una especie de observación a los proyectos, de pedido de revisión, y una oferta de aquellas herramientas que los ministerios tengan y que puedan ayudar a elaborar, a ejecutar el proyecto. De suerte que por ahí hay algún tipo de fondo que era necesario y estaba previsto en el presupuesto original, pero que se puede resolver con alguna herramienta de los ministerios, y eso puede cambiar la solicitud final a solicitar a Fonplata. Con estas observaciones y esta oferta de asistencia, etcétera, van a tener la oportunidad de presentar, ahí sí con un plazo más breve, será de 10-15 días, finalmente la última versión del proyecto, y
la solicitud de fondo formal a Fonplata. Y allí va a recibir el jurado esta versión final de los 50 proyectos y estas solicitudes, y va a tener la tarea de ver cómo, como les comentaba, asignar los fondos. Bueno, perdonen, sé que me extiendo un poco, siempre trato de ser más breve, pero me cuesta. Gracias por la atención, y Emiliano, pasamos a la segunda parte. Gracias, Norberto. Sí, te iba apurando pasando las placas, pero no siempre se logra el efecto. No, indudablemente muy claro, Norberto, gracias. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es mostrarle cómo se hace la carga de los proyectos vía la página web, cómo lo pueden hacer desde nuestro sitio, desde el sitio de la convocatoria, y desde dónde se tiene que cargar, porque esto se hace vía trámite a distancia, y le vamos a mostrar un poquito cómo es el formulario para que le pierdan el miedo y vean que realmente es muy simple. Y comento lo siguiente: simplemente nosotros mostramos esto porque nos han llegado muchísimas consultas sobre este temita, entonces decidimos empezar con esto, nada más. Agustín y Joaquín, los dejo para que se explayen. Bárbaro, gracias Emi, gracias Norberto, buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a pasar a comentarles, como decía Emiliano, un poco la cuestión de la carga de los proyectos. En este caso toda la documentación y también el formulario de proyectos se carga a través de una página web que es Trámites a Distancia, que es una página del Gobierno Nacional habilitada para todo tipo de trámites. Vamos a arrancar primero por la página web, que es argentina.gov.ar/consejo/desarrollo armónico. Bueno, la página tiene el video institucional, tienen también la resolución de prórroga que ya comentaron hasta el 22 de julio, información básica de la convocatoria. Tienen también para ver los programas, que como decía Norberto, los programas de los diferentes ministerios a nivel nacional que articulan con los objetivos de la convocatoria y que son de ministerios que también forman parte del comité ejecutivo. Y por otro lado tienen varias cosas importantes acá. Tienen por un lado un instructivo para revisar la carga, para los que nunca entraron al TAD, puede servirles, puede ser de mucha utilidad, apretando ahí lo descargan. Por otro lado tienen las dos notas, perdón, que tienen que presentar. Ahí ya había algunas consultas relacionadas a esta, aprovecho y alguna contesto. Estos son los modelos de notas para municipios que nosotros proponemos: modelo de nota para municipio, modelo de nota para institución asociada. El modelo de nota para municipios es nada más para los municipios donde se va a sentar el proyecto. El municipio va a dar aval, va a dar apoyo al proyecto a través de esta nota. Los municipios pueden firmar más de un aval, más de un apoyo a los proyectos en los cuales, digamos, se asienten en ese municipio. Es nada más para municipios, lo que tiene que dar aval son nada más del municipio, no estamos pidiendo que otras instituciones, aunque sean de prestigio o de trayectoria, avalen. Lo que sí se pide es que si otras instituciones y otros municipios, sean públicas o privadas, participen del proyecto, firmen una nota, que acá dice nota para institución asociada, que es una nota en la cual se firma un compromiso de colaboración con el proyecto. Digamos, van a ser organizaciones que articulen concretamente en alguna instancia del proyecto. Por otro lado, tienen el modelo de presupuesto, que es un modelo de presupuesto estimativo. En esta instancia de la convocatoria lo que se solicita es un estimativo del presupuesto general y por rubro. No se pide que se detallen los ítems hacia el interior de los rubros, sino que simplemente se ponga el general de los rubros desglosado en si va a ser aporte de contraparte o si son gastos que se solicitan para que financie la convocatoria. Bueno, después vamos a pasar a la cuestión de la inscripción en particular. Apretando inscribite, ahí en el botón verde, los manda directamente a la página de trámite a distancia, al trámite para inscribirse. Acá pueden elegir 4 opciones para entrar, para validar la identidad, digamos. ANSES, si eligen ANSES van a tener que poner la clave de seguridad social.
si eligen AFIP van a tener que poner la clave fiscal. Con DNI también se puede, tienen que poner el DNI, el número de trámite, les va a pedir, y Mi Argentina, si tienen la aplicación y si tienen un usuario, también pueden ingresar con Mi Argentina. Cualquiera de las 4 es válida y pueden ingresar a través de cualquiera de las 4. Agustín va a probar con AFIP, decide probar con AFIP porque tiene clave de seguridad, clave fiscal. Te manda directamente a la página de AFIP para que pongas tu quit o quill. Este trámite lo puede hacer cualquier persona relacionada al proyecto. No tiene que ser necesariamente, por ejemplo, el quill de la organización responsable. Puede ser el quit de una persona que pertenezca a la institución responsable y que vaya a completar el proyecto, que vaya a completar la documentación. Primero te aparecen los datos del solicitante, que son los datos de la persona física que cargó sus datos de AFIP, o sus datos de Mi Argentina, su DNI o su clave de seguridad social. Esto no lo tienen que cambiar, excepto que sea la primera vez que entran a TAD y quizás le pida alguna información más, pero esto no lo tienen que cambiar. Ponen continuar y acá ya les va a aparecer toda la documentación que tienen para cargar, y en esta misma página cargan toda la documentación y completan también el formulario en esta misma página. Esta es la documentación que se pide en esta etapa de la convocatoria, digamos, el estatuto de contrato social, en el caso de que sea un municipio, la ley de creación o el decreto, la constancia de AFIP, currículum del responsable del proyecto, nota de las instituciones expresando la voluntad de asociación al proyecto, información del presupuesto estimado y nota firmada por la autoridad del municipio. Esto Norberto lo aclaró. Quiero decirles algo, que en la página web en la cual estábamos tienen modelos de los 3 documentos, como ahí están viendo. Modelo de nota para institución asociada. En este caso son instituciones que articulan con el proyecto, que van a trabajar concretamente en una determinada instancia del proyecto, sea en la formulación, sea en la ejecución, pero no es para dar aval, no es que una institución va a dar aval al proyecto, sino que va a participar, que va a ser partícipe. Sí, el municipio, como ahí señala, el modelo de nota para municipio, sí, el municipio ahí da aval, digamos, puede simplemente dar aval, también puede participar. En ese caso tendría que firmar las 2 notas, también la nota de institución asociada, pero el requisito mínimo que se pide es que el municipio de aval, y en ese caso tendría que firmar esta nota del municipio, que es nada más para municipios. No estamos solicitando que universidades o otras instituciones den aval. Las otras universidades o instituciones que participen del proyecto tienen que firmar la primera nota. Y después está el modelo de presupuesto, que ahí Norberto explicó muy bien, que es un presupuesto estimado y que se hace, que es por rubro general. Por rubro y general. No tienen que desglosar por ítem en los rubros, en los diferentes rubros que van a presupuestar. Bueno, ahí, digamos, para cargar la documentación, aprietan adjuntar. El tamaño máximo es de 20 megabytes, hay que tener en cuenta. Casi todos los formatos se admiten. Simplemente ponen ahí y cargan ahí. Agustín, por ejemplo, cargó. Puede pasar, lo que tienen que hacer. Llegará a pasar. Bueno, no importa. Puede ser problema de la computadora. Pero arrastrando el documento, poniendo dónde está, digamos, ya se les carga directamente la página. Después lo que está es el formulario anexo 1, perfil de proyecto, que es el formulario que se solicita para que ingresen, y acá sí van a tener que cargar los datos de la organización responsable. Vieron que al principio decía los datos del solicitante, que tenía que ver con los datos personales de la persona que ingresó al trámite. Pero este es el formulario anexo 1, van a tener que cargarlo con la información que se solicita. Algo importante acá para decirles es que pueden, que es algo que preguntan siempre, se puede cargar documentación y después cargar un día y después al otro día capaz no conseguir una carta aval o y volver al trámite que habían iniciado.
Pero en relación al formulario, para que le quede guardado lo que están escribiendo, tienen que sí o sí completar todos los campos obligatorios que se solicitan, y apretar guardar. Ahí en ese caso a Agustín no se le va a guardar porque no completó justamente los campos que son obligatorios. Ahí, como le señala, no puede dejar espacio vacío. Ahí tienen instituciones asociadas, pueden ser más de una, como les habíamos dicho, es más, como señalaba la Filmina, cuanto más instituciones asociadas mejor. Apretando ahí más, pueden ir sumando instituciones asociadas. Sepan, digamos, que las instituciones que consignen el formulario van a tener que tener la carta de institución asociada, al igual que los municipios. Los proyectos pueden ser en más de un municipio. Si es en más de un municipio, tiene que tener aval de todos los municipios en los cuales el proyecto se ejecute. Así que me parece que es un poco eso. No sé si tengo que aclarar algo más. Cuando ustedes carguen la documentación, les va a aparecer un ítem abajo de cada ítem, les va a aparecer como el número del documento que cargaron. Si van cargando, ahí les queda guardado en la carpeta de borradores. Tengan cuidado el tema del formulario, eso sí, que como les decía, tienen que completar todo, para que quede guardado, todos los campos obligatorios. Bueno, fui muy rápido, Gracias. pero para dejarles la palabra ahora el tema de las preguntas. Gracias, Joaquín, gracias, Agustín. Bueno, esperemos que les haya servido esta suerte de demostración de cómo se carga. Realmente no es complejo. Lo que sí le decimos es, si tienen, que todo, ustedes, Joaquín les mostró que hay un tutorial, que hay un suerte de instructivo de cómo se carga, que incluso dicen ahí la cantidad de caracteres, que por favor vayan, lo completen en un archivo de texto, y cuando ya vayan al TAD, ya corten, peguen directamente el texto y adjunten así el proceso TAD, lo hacen lo más rápido posible, porque desde que se inicia sesión en el TAD hay alrededor de 1 hora y después se da de baja de sesión. Lo que ustedes vieron en el cartelito rojo que le pasó a Agustín es que nosotros, como vamos probando y como queremos dejar todo asentado antes que empiecen las reuniones, por ahí pasa más esa hora y genera eso. Entonces, es importante, y TAD, por supuesto, tiene esto porque las sesiones tiene que ir abriéndola y cerrándola, pues no puede dejar las sesiones abiertas para siempre, digamos. Entonces, recomendamos eso, simplemente con el instructivo, ir viendo las preguntas, son las mismas preguntas, se completan, se van completando en un archivo, después se pegan directamente en el TAD y se cierra. Ahí Agustín, bueno, va a probar de nuevo, seguramente ha hecho un refresh. Bueno, así es como queda, digamos, refresco la página, bueno, y así es como queda cuando está adjuntado. Gracias, Agus. Bueno, ahora si les parece, nosotros ahí con el equipo me han ido pasando algunos resúmenes de preguntas. Lo que vamos a ir haciendo es ir tratando de leyéndolas e ir contestándolas. Norberto, empezamos con las preguntas, ¿te parece? Sí, si querés yo respondo la primera, así vos vas preparando las siguientes. La primera es: ¿cuál es la matriz de valoración para la elegibilidad de un proyecto? Para el primer proceso de elegibilidad, digamos, de admisión, no hay una matriz como tal. La matriz se va a entregar para la evaluación de proyectos, cuando se invita a presentar proyectos. Esto es una expresión de interés, pero sí, básicamente mi recomendación es el punto 8. El punto 8 de las bases, donde habla del proceso de selección, admisión, preselección y selección. Esos mismos criterios van a ser los que terminen dando forma a la matriz de evaluación de proyectos, pero también los que estén presentes en toda la evaluación. En la etapa de admisión, lo fundamental es, como dicen también las bases en el punto 8, la pertinencia del proyecto y el cumplimiento de los objetivos. Es decir, tienen que justificar que la zona donde se va a localizar el emprendimiento, el proyecto, cumple con estas cuestiones. Si es una zona que por algún evento X ha aumentado muchísimo su población en los últimos años, bueno, no va a ser una de las zonas que cumplen con el objetivo de este proyecto, que es dinamizar a las poblaciones que están
creciendo menos que la media, que tienden a tener este problema de retención de población. Entonces, demostrar que la zona es una zona que resulta aplicable para los objetivos de este proyecto. Segundo, que el proyecto tiene socios en la comunidad, que va a tener un impacto en la comunidad lo mayor posible. Lo que ya les dije, la sustentabilidad, es decir, que es un proyecto que tiene futuro y que por lo tanto puede convencer no solo al jurado y al comité, sino a las personas que se sumen, que vayan a sumarse al proyecto, que vayan a trabajar en los puestos de trabajo que se van a crear, o las familias que vayan a relocalizarse, tienen que estar muy convencidas. Es decir, lo fundamental por ahí no es detalles de presupuesto, detalles de precisión que sí uno evalúa más en los proyectos, sino que el proyecto satisface los objetivos de la convocatoria. En ese sentido aprovecho, piden si el PPT puede estar en la página. Yo creo que sí, el PPT puede estar en la página, lo podemos publicar con una aclaración, no es un documento de la convocatoria, no reemplaza, y si en algo contradice, valen las bases y condiciones. La regla de la convocatoria son las bases y condiciones. El PPT lo elaboramos tratando de facilitar la comprensión y poder de manera simplificada y breve explicar los objetivos, ¿no? Por eso siempre hablamos del diálogo social, de cómo nació, porque explica mucho de qué es lo que se busca. Se busca generar oportunidades en los lugares donde muchas veces no han sido el foco de atención de las políticas públicas. Emiliano. Gracias, Norberto. Sí, hago hincapié en eso. Están las bases y condiciones, es importante que puedan leerlas y estudiarlas un poquito, no es un documento largo. El PPT sí se puede subir, pero no lo subimos por la razón que planteó Norberto. No queremos confundir y que se entienda bien, digamos, no, el PPT no contradice las bases y condiciones, pero digo, no queremos que se tome como un documento que después dijo, yo cumplo con lo que decía el PPT, y en las bases y condiciones hay bastante más cosas, ¿no? Una pregunta dice, ¿cómo se completa cuando los proyectos incluyen más una localidad? Joaquín mostró que en el formulario TAD uno tiene un botoncito más o menos para ir agregando asociaciones. Ese botoncito puede ir agregando más municipios o localidades, ¿sí? Así que de esa forma en el formulario TAD, los que quieran incluir más de localidades se puede hacer vía formulario. Norberto mencionó, digo, otra pregunta es, ¿qué tipo de organizaciones dice, ¿qué tipo de organizaciones se pueden unir? Se pueden como asociados todas las organizaciones de cualquier tipo. Las responsables sí tienen que tener personería jurídica, ¿sí? Y cumplir las condiciones que implica una personería jurídica del tipo de personería que sea, ¿no? Y después, asociadas, se puede, digamos, es más amplio, ¿no? La tercera pregunta, lo de los 50 kilómetros de distancia puede ser menor, es por un caso en donde, a ver, lo de 50 kilómetros solamente puede ser menor, el proyecto puede estar a menos de 50 kilómetros cuando sea en el eje 1 de agricultura familiar. En todos los otros ejes no, ¿sí? Y además, en el caso de agricultura familiar, tiene que quedar muy asentado en el proyecto de por qué es a menos. ¿Cómo se va a lograr esto? Norberto decía, nosotros apuntamos a generar arraigo, y para nosotros arraigo es que las personas puedan trabajar y vivir en el lugar. Entonces eso en el proyecto tiene que estar muy claro, además de cómo se va a lograr la sustentabilidad, tiene que estar muy claro de que las personas van a vivir y trabajar en el lugar, y que además esa condición de menos de 50 kilómetros que se permite en el eje 1, se pone a evaluación del comité. No es que además se pasa directamente, sino que el comité va a evaluar ese caso particular. ¿Sí? Lo aclaro Sí. para que... Porque vienen muchas de esas preguntas. Sí. Déjame contar que esto surgió en el Consejo Económico y Social, y básicamente porque en algunas provincias a menos de 50 kilómetros hay territorios rurales. Entonces, por ahí no es el caso de Gran Buenos Aires, de Gran Rosario, pero pensando especialmente en provincias, o sea, Salta creo que tiene 550.000 habitantes, pero a menos de 50 kilómetros hay territorios rurales donde por ahí se dan condiciones mejores para la producción de alimentos. Por eso en el caso de la agricultura familiar del eje 1, queda
a consideración del comité evaluar si se justificaría exceptuar de los 50 kilómetros. Respondo una, Emiliano. ¿A nombre de quién se pondrían las adquisiciones que requieren titular? Terreno, camión, etcétera. Eso forma parte de la formulación del proyecto. Les cuento un ejemplo. Nos consultaron ayer o otro día. Hoy el responsable es el municipio, pero se va a conformar una cooperativa que va a ser la que gestione la planta de empaque. Bueno, hoy el responsable es el municipio. En el proyecto tendrá que estar descrito los tiempos y en qué momento se va a constituir la cooperativa y en qué momento los bienes van a ser transferidos a nombre de la cooperativa. Cuando eso se cumpla, los bienes van a quedar a nombre de la cooperativa, los que en el proyecto se defina que van a pasar a la cooperativa. Por ahí hay bienes que se define que van a quedar en el municipio. Es decir, todo eso forma parte del proyecto. Las adquisiciones no obligatoriamente deben estar formando parte del capital del responsable. Forma parte de la propia formulación del proyecto quién va a ser. Es más, supongamos que hay un puesto de trabajo que va a ser un monotributo, pero que va a tener suficientes ingresos para poder vivir en el pueblo porque va a prestar un servicio a la actividad principal. Bueno, por ahí a ese monotributo se les van a asignar determinadas herramientas, cosas para poder realizar esa tarea auxiliar y van a pasar a ser propiedad de él, que es una persona física. Pero tiene que estar todo bien descrito en el proyecto. Es decir, lo que no podemos es dejar punta sin atar en el proyecto. ¿Sí? Eso, hago una aclaración, Norberto, que lo que estamos ahora pidiendo es el preproyecto. Lo que está diciendo Norberto que se va a aclarar va a ser más adelante a aquellos perfiles de interés o preproyectos que sigan en la convocatoria, ¿no? Que de alguna manera este comité lo seleccione. Aclaramos esto porque ahora lo que hay que presentar es la idea y la propuesta para que no se asusten. La idea, la propuesta, el presupuesto, un estimado de los que están viendo cómo están, quiénes van a estar articulándose, cómo, acá yo, y de paso ya contesto una pregunta, dice cómo definimos sostenibilidad en el largo plazo, como está en el formulario. Lo que apuntamos es que puedan decir y argumentar cómo el proyecto va a continuar independientemente de que cuando finalice esta convocatoria. Supongamos que llega hasta el final y recibe los aportes no reembolsables. Los aportes no reembolsables, y para esta convocatoria es durante 36 meses, digamos 3 años. Ahora, el proyecto tiene que durar más de 3 años. Tiene que durar apuntamos que el proyecto tenga una vida mayor, que pueda durar, digamos, y que pueda establecerse en el lugar donde se establece durante mucho tiempo y que pueda continuar. Ahora, cuando decimos sostenibilidad, lo que apuntamos es eso, que puedan argumentar cómo va a lograrse eso a lo largo del tiempo. Una organización responsable del proyecto A puede ser una organización asociada de otro proyecto B. A ver, las organizaciones asociadas pueden participar en más de un proyecto, independientemente de las categorías y eso, asociada. Como responsable, una institución o una asociación, lo que sea, pero institución en general, las instituciones asociadas pueden participar en varios. Digo, una universidad podría participar en varios porque está bueno que una institución técnica colabore en muchos proyectos. Un municipio una provincia podría participar como asociada en varias instituciones, y así hay un montón de otros ejemplos. Ahora, como responsable del proyecto, como mencionó Norberto, es un responsable por proyecto, ¿sí? No sé si fui claro, si no, díganme. Emiliano, sí. te incluyo un par. Una, el presupuesto es posible presentarlo en dólares. El presupuesto hay que presentarlo en pesos y tomarán la cotización del momento, obviamente, y puede ser que varíe por ahí en el perfil y en el proyecto y en el monto solicitado final al jurado. Pero tanto la cotización, el presupuesto como la asignación de moneda va a ser en pesos. Nosotros negociamos con Fomplata un préstamo en dólares, pero esos dólares cuando ingresan a la Argentina se convierten en pesos y van a ser asignados en pesos. Segundo, la entidad que se presenta compromete el aporte del 10%. No tiene por qué el aporte hacerlo la responsable del proyecto, pero alguien tiene que aportar o el 10 o el 20 o el 40 según el caso
en las condiciones que se plantean. Si es monetario, va a tener que en algún momento ingresar. Me preguntaron por una fundación del exterior, sí, en algún momento va a tener que ingresar el dinero a Argentina, convertirse en pesos y depositarse en la cuenta que se va a abrir exclusivamente para el proyecto. No tiene por qué ser el responsable. Ahora, si es un tercero el que va a asignar los fondos, supongamos que es una cooperativa y hay una empresa que va a donar esos fondos. Bueno, tiene que haber un instrumento legal que al momento de firmar el contrato de ejecución con la jefatura de gabinete defina que esos fondos están asegurados porque hay un papel firmado, porque hay un documento firmado, etcétera, ¿sí? Si no, el que iba a comprar a aportarlos no aporta y se cae el proyecto. Gracias, Norberto. Bueno, preguntan de nuevo, ¿por qué no se puede trabajar en más de un eje? Esto es, creo que Norberto lo mencionó, esto es porque para las bases y condiciones se tienen que elegir un proyecto por eje, y si hay un proyecto que esté en 2 ejes, bueno, empieza a complejizarse. Además, porque es más, en general, los proyectos giran alrededor de un eje y después van tocando al resto de manera, digo, combinada, articulada, integral. Así que por eso se decidió que sea un eje primario, y sí, por supuesto, que cuando argumentan en la formulación de su proyecto, que por supuesto digan también: en este eje participamos por esto y esto, y lo argumentan, y está bien, y eso suma. Después nos pregunta si el monto total del proyecto puede ser mayor a $2.300.000. Sí. Los $2.300.000 es el máximo que se puede solicitar. Es decir, un proyecto tiene un presupuesto total X que está constituido por 2 partes. El aporte de contraparte y la asignación de fondos de Fonplata. La asignación de fondos de Fonplata, como máximo va a tener 2.300.000. El aporte de contraparte podría ser mayor que eso, podría superar el 50%, podría ser el 70%, y el aporte de Fonplata ser el 30%. Es decir, no limita los aportes de contraparte y el total. Bueno, sigo, Norbert. ¿Todos tienen los mismos requisitos de cantidad de empleo, familias a relocalizar, o depende de la escala del proyecto? Esos son condiciones mínimas, ¿sí? Como mínimo, como máximo se puede pedir hasta $2.3 millones. No hay un mínimo de cantidad de monto a pedir de aporte no reembolsable. Lo que hay son condiciones mínimas. Esto es, si yo voy a apuntar a generar arraigo, tengo que generar como mínimo 15 puestos de trabajo. En algún momento, no sé si está bien dicho, pero solemos decir soluciones de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto debe poder demostrar que se van a generar 15 puestos de trabajo en alguno de los marcos legales que existen en la Argentina. Esto es monotributo, de relación directa, una cooperativa en formato de socios, nuevos, ¿no? Siempre intentando que sean nuevos. Ahora, esas son las condiciones mínimas para el caso de arraigo, 15. Ahora, si se generan más, se pide 2 millones para decir algo, y se generan más, mucho mejor, digamos, ¿no? Lo mismo que para relocalizar familias. Son lo mínimo. Si se genera más, mejor. Recuerden que esto es una convocatoria abierta en donde se evalúan los mejores proyectos, por lo cual tiene algunas características de competencia. Entonces, bueno, indudablemente esto se va evaluando. No obstante, no es la única parámetro a evaluar, ¿no? Nosotros, Norberto creo que hizo mucho hincapié, y lo rescato de nuevo, es muy importante para nosotros la sustentabilidad. Esto es, generar arraigo es lograr que lo que se genera en el lugar donde se genere puede sostenerse durante mucho tiempo en los lugares donde se establezca. ¿Cuáles son los plazos o tiempos de proceso de selección? Norberto algo mencionó, el 22 se cierra portal la inscripción de este perfil o preproyecto o idea proyecto. La intención es que, de acuerdo al caudal o a la cantidad de perfiles que se presenten, haya entre 1 o 2 meses, esperamos, de evaluación. Luego hay un mes para que los proyectos los perfiles proyectos los pasen a proyectos donde se les va a pedir más información, donde se les va a decir cómo se los va a evaluar, y una serie más de requisitos. Y ahí vuelven de nuevo al comité que lo evalúa, y después al jurado. La intención es llegar a finales de diciembre, principios de enero, con la firma de los convenios de ejecución que mencionó Norberto, que en esa firma de convenio de ejecución tiene que estar, ahí
vamos a pedir que esté bien detalladito esto de los plazos, las acciones, en qué se va a gastar, cómo se van a dividir los bienes en el caso de que haya muchas instituciones, bueno, todo esto. Y esa firma lo vamos a hacer juntos, no es que se va a trabajar conjuntamente para que, digamos, la desarrollemos juntos, digo, por eso no queremos ahondar mucho con esto, sí que se enfoque más ahora en contar la idea, en argumentarla, cómo ustedes están viendo que se puede generar trabajo o se pueden lograr condiciones para que familias vayan a vivir a diferentes localidades y de esa forma presentar el proyecto. Ahora, yo no recuerdo si lo mencionaste o no, la idea es también ir generando un banco de proyectos. Participan muchos ministerios, participan organismos descentralizados, y con esos bancos de proyectos la idea es también ir construyendo senderos o caminos para esta idea, propuesta de generar arraigo en el país, de buscar nuevas formas de crecimiento en el más llamado interior del interior. Digo, lo resumo muy, perdón Norberto que me fui un poco por las ramas. ¿Tenés alguna respuesta, pregunta o sigo yo? Bueno, a ver, dice... Sigo yo. Sí. En cada rubro del presupuesto estimado se debe detallar minuciosamente. A ver, todos los rubros que correspondan al proyecto deben tener su estimación, con el nivel de detalle que tengan al momento de presentar el proyecto. Eso de vuelta forma parte de la formulación. Pero como dijo Emiliano, aquí no vamos a pedir presupuestos, alguien pregunta por valor de amortización. Estamos pidiendo en la primera etapa un estimado. Recuerden que es una expresión de interés lo que se está presentando, y si a 100 se les van a pedir el proyecto. Otra pregunta, dicen que un proyecto de agricultura familiar que está a menos de 50 kilómetros, pero no de un aglomerado urbano de más de 500.000, sino de una ciudad de menos de 200.000. Sí, si tiene menos de 200.000, no es uno de los grandes aglomerados urbanos que están en el anexo donde se habla de los 50 kilómetros, así que ese caso podría ser. Después, ¿aceptan proyectos digitales? Bueno, esto es un tema que también surgió varias veces, ideas de emprendimientos de tipo web, etcétera. Siempre y cuando haya un emprendimiento que genere trabajo en una de estas localidades y que esos trabajos tengan esta sustentabilidad y este futuro, es decir, si es un proyecto digital que se va a realizar desde programadores que estén en la ciudad de Buenos Aires, no cumpliría con los objetivos de la convocatoria. Entonces hay que explicar cómo genera empleo ese proyecto y por qué el empleo lo va a generar en localidades que cumplen con estas condiciones. Puede presentar un colegio secundario asociado al municipio local. Si el colegio secundario tiene persona jurídica y puede ser responsable del proyecto, sí lo puede presentar, si no lo puede presentar el municipio y el colegio estar asociado en la convocatoria. Pregunta por los bienes de capital afectados. Yo en esto, la verdad, lamentablemente la gente que está más en la parte fiduciaria no está, pero yo entiendo que como hay una condición de que los bienes deben ser nuevos, los bienes a adquirir, entiendo que hay que presupuestarlos al valor de adquisición. O sea, a no ser que Fernando Ciancio está por ahí, tenga una opinión distinta, que es contador. Mientras, Norbert, sí, a ver, hay una condición que, digamos, para todo el tema de lo que es gastos, contraparte y demás, está bien detalladito en las bases y condiciones. Hay una parte de que cuando tiene que ver con mantenimiento o compra de bienes usados, que solamente se puede comprar en el caso de que sea un porcentaje de la contraparte. Y ese detalle está bien detallado en las bases y condiciones. Pero ahora lo buscamos y se lo leemos directamente como para que quede claro. Hay otra pregunta que hicieron Norberto, que no sé si la llegaste a contestar, que es el tema de infraestructura maquinaria del 50%. Cuando se trabajó con el Banco Internacional que da el crédito para los aportes no reembolsables, una de las solicitudes fue que como mínimo el 50% de los aportes vayan a maquinaria e infraestructura. ¿Sí? Ahora, eso es para el porcentaje global de todo el financiamiento. De ese 50% como mínimo, el 20% se pide maquinaria, el 20% infraestructura.
Puede que se dé el caso de que un proyecto, digamos, solicite el 60-70% en maquinaria e infraestructura, entonces otro proyecto pueda solicitar un poco menos. No obstante, como no lo sabemos y no sabemos qué es lo que ustedes van a presentar, básicamente lo que intentamos transmitir es que tengan en cuenta que yo presentaría como mínimo el 50%, teniendo en cuenta que como mínimo tiene que ser 20 infraestructura o 20 maquinaria. En alguno de los dos va a tener que ser más, o los dos 25, para poner un porcentaje en estos rubros. Pero bueno, indudablemente que cuando el comité lo evalúe va a tener que tener en consideración los elementos globales y ahí decidirá. Así que no sé si fui claro, Norberto, o confundí un poco ahí. Bueno, sigo con otra pregunta. En el caso de que los terrenos que aporta el municipio, el comodato lo tiene que hacer en nombre del proyecto. Bueno, esto es lo que decíamos, lo que ya mencionó Norberto, ¿sí? Eso se va a ir detallando más adelante, hay algunas formas de hacerlos, pero la idea es que entre todos los asociados al proyecto, eso se termine estableciendo en el convenio de ejecución. Emiliano, hay una Sí. pregunta que no puedo responder, pero por ahí Joaquín, que es sobre el punto 5.1, hay que completar datos de la localidad en la cual se va a llevar a cabo el proyecto. Hay espacio para una sola localidad, pero brinda espacio para especificar en caso que se lleve a cabo en más de una. Hay casos en que pueden Sí, ser... sí, Dale, exactamente. Joaquín. Abajo, sí, dice 5.1, especifique el lugar o la localidad donde se desarrollará el proyecto. Abajo hay un recuadro que dice especifique en caso de que se realice en más de una localidad. Y ahí se puede poner si se va a realizar en más de una localidad. Así que está contemplado eso en el formulario. Gracias, Joaquín. Gracias. Era, ¿Qué tipo de organizaciones se pueden unir? Por supuesto, hospital, centro de jubilados, digamos, la asistencia en calidad de participantes, incluso podrían ser personas físicas los que colaboren, ¿sí? En calidad de asociados, lo importante es sí que sea una red permanente de actores de la localidad que se comprometen a apoyar el proyecto. Esto especialmente está mirado en términos de sustentabilidad. A veces alguno de los actores del proyecto tiene un problema y deja por ahí de aportar o de gerenciar el proyecto o de sostenerlo y lo sostiene otro. Y por eso para nosotros es importante que haya una red que está apoyando el proyecto, aparte de demostrar el compromiso y de demostrar también si esa red de actores de alguna manera comprometen trabajo, comprometen asistencia, comprometen fondos, es porque están apostando también, invirtiendo en el proyecto. Te leo la partecita esta que había preguntado para que ya que quede bien claro. Dice, la adquisición de bienes usados y la reparación de equipos existentes solo serán aceptados como contraparte cuando no excedan el 50% de lo aportado por la contraparte y por el porcentual afectado real al proyecto. ¿Sí? Ahí, así ya lo... Sí, luego va a haber un manual operativo como en todo préstamo y ustedes en ese sentido hay que cumplir con todas las normas de Fonplata y son fondos públicos en definitiva, con lo cual todas las adquisiciones tienen que ser por mecanismos competitivos, transparentes, etcétera, y por eso está el tema de los bienes usados, porque bueno, muchas veces hay digamos, dificultades para establecer el valor de referencia. Bueno, ahí vi que hay varias preguntas, pues, me están llegando, disculpen si por ahí vamos un poco lento, pero nos van llegando las preguntas y tratamos de ir No, Emiliano, algunas yo diría filtrando. pedirle a los chicos si pueden agrupar algunas, porque nos quedan Dale, 10 minutos de dale. Y Zoom. mientras tanto voy contestando algunas. Hay varias preguntas del 10% esto de la contraparte. Recuerden que la contraparte está dividido en dos tipologías, tipología A y tipología B, y la tipología B está subdividida en tres subtipologías que dependen del tamaño de la organización. De ese tamaño de organización es de donde surge la contraparte, de la cantidad de contraparte del monto total, ¿no? La contraparte es del monto total. En cada rubro el presupuesto estimado se debe tallar minuciosamente o solo el importe total por rubro. Hoy por hoy no hay que, digamos, para esta fase no hay que detallar, es solo por rubro, ¿sí? No hace falta hacer subrubros si se quiere, no sé si está bien la expresión. Tienen que hacer, nosotros mostramos que hay
un modelo de presupuesto, se fijan, está bastante simple, por rubro van poniendo, y se va a pedir que también pongan la contraparte, digamos, que digan el monto que consideren de contraparte, y eso solo, digamos, todavía no se está exigiendo el detalle. En caso de relocalizar, ¿cómo se demuestra en el caso de no asignarse vivienda? Lo que relocalizar implica, digamos, nos han preguntado esto, por eso lo contesto así, nos han preguntado si se puede agregar viviendas en los casos de relocalizar. La respuesta es que se puede en el proyecto global decir, bueno, se van a hacer las viviendas. Otro es, Norberto mencionó que hay programas de ministerios que forman parte, que están asociados a esta convocatoria. Entonces uno podría ver los programas que hay en el Ministerio de Hábitat o otros y a ver si alguno se adecua a las necesidades del proyecto y quizás algo relacionado a la vivienda también se pueda acoplar a otro programa. Ahora, cuando pensamos en relocalizar, nosotros también, digamos, estamos pensando en que no es solamente hacer una vivienda, digamos, decir a una X cantidad de familias que se van a vivir y les voy a hacer una vivienda, sino también que esas personas, uno puede argumentar y demostrar que van a poder vivir en el lugar, establecerse y tener condiciones de vida dignas. Entonces, en el proyecto tiene que estar incluido el trabajo y otras cosas que incluyen una vida digna o con posibilidades. No sé si estoy siendo claro. Ahí justo estaba viendo lo del proyecto. La siguiente, me parece a la de, en el caso de no asignarse vivienda, es si hay alguna manera de flexibilizar el aporte de contraparte. No, la verdad es que creo que, digamos, para los que estuvimos en la negociación del préstamo, el aporte de contraparte realmente es mínimo. En el caso de los de tipo A es un 10%, incluso puede ser todo en especie. Hay otra pregunta que pregunta de especificar un poco mejor qué significa en especie. Básicamente en especie es todo aporte que no sea monetario. Pueden ser horas de trabajo, puede ser un equipamiento, puede ser un inmueble, el aporte que no sea en depósito en efectivo en la cuenta del proyecto. Pero en el caso, sobre todo para las cooperativas de trabajo, etcétera, el aporte del trabajo es aporte en especie, pero la contraparte no se puede, no la podemos, realmente son porcentajes muy bajos. Hay muchos proyectos que tienen un aporte de contraparte mayor y la idea es siempre asegurar que hay un esfuerzo de las dos partes, ¿no? También que hay una inversión de parte de alguno de los asociados. Y en ese sentido, insistimos, cuando la organización que presenta el proyecto no cuenta con recursos ni en especie ni monetarios, es importante que busque extender la red con otras organizaciones. Paso a otra. La complementariedad con los programas públicos vigentes tiene que plantearse proactivamente en esta instancia o se puede plantear en las siguientes. Lo que nosotros proponemos, por supuesto que no es condicionante, pero lo que proponemos es, si ustedes cuando argumenten o cuando formulen los proyectos, está bueno que lo digan, lo mencionen, y eso ya se capta, pero además en el comité ejecutivo, como mencionó Norberto, participan los ministerios, la idea es que ellos también puedan ir evaluando estas cosas. Entonces yo le diría que lo que intentamos que sea de doble ida y vuelta, digamos. El formato, otra pregunta, formato TAD. ¿En qué formato se suben? La verdad que hay muchos. Acá menciona JPG o PDF, creo que se pueden en los dos. Ahí sí, a ver, que los chicos me corrijan si no, pero yo casi estoy seguro que se ponen los dos y hay otro formato más, digo Word, planilla de cálculo, bueno, pero hay bastante más. No me acuerdo si lo mencionó Joaquín, tengan en cuenta lo de los 20 megas, que es una condición que cuando supere los 20 megas no se pueden subir más. Bueno, ¿en qué tiempo calculan? Bueno, para responder los proyectos, para ser seleccionados, eso ya un poco lo contestamos. Esperamos que se cierre el 22. Hay un proceso de evaluación, selección de estos 100 perfiles de proyectos. Esperamos que eso tarde entre 1 o 2 meses. Y ahí se le contesta a esos 100 seleccionados. ¿Cómo son los desembolsos? Eso
se va a ir trabajando, igual, se va a trabajar mucho más adelante, pero se va a ir trabajando y se va a ir detallando de acuerdo a un poco, a un modelo de contrato de convenio de ejecución y a un poco a las características que presentan cada uno de los proyectos. La idea es hacer un poco una herramienta un poco más flexible de acuerdo a los proyectos, y los desembolsos indudablemente se van a ir haciendo de etapas, pero el cómo se va a ir detallando bastante más adelante. ¿Cómo es la rendición de cuentas? Bueno, vuelvo a lo mismo. La rendición, la idea es que la entidad responsable sea también la entidad administradora de los fondos, va a ser la responsable de la rendición, independientemente, a ver, para con nosotros, independientemente que lo que es importante que todas las organizaciones e instituciones que participen del proyecto trabajen conjuntamente de acuerdo a los niveles de participación que se designen, ¿no? Pero para nosotros es uno, porque hay que abrir una cuenta bancaria, se va a trabajar con esa cuenta bancaria, que es donde hay que poner el aporte contraparte que sea monetario, y donde hay posiblemente no, ahí se van a depositar los desembolsos, y la idea es que de esa cuenta bancaria también sirva para rendición, porque se va a poder ir rastreando lo que se vaya gastando, ¿no? Emiliano, Sí. hay una pregunta de alguien que cuando intenta cargar el proyecto aparece una leyenda de error. Le pido por favor, nosotros en teoría tenemos obligación de responder las preguntas que se realizaron hasta el día de ayer. Eso es lo que dice las bases y condiciones. Era otro día, con la prórroga se extendió. Nosotros tenemos una circular, yo les recomiendo mucho que busquen esa circular, donde tomamos todas las preguntas que son similares para que no sea tan tediosa la lectura y casi imposible. Tratamos de todas las preguntas que son similares, agruparlas y poner la respuesta, que de hecho nosotros lo que hacemos es, cuando son preguntas similares, copiar y pegar la respuesta. Entonces esa respuesta la ponemos en esa circular. Tenemos obligación de responder y de poner en esa circular las que fueron recibidas hasta el día de ayer, pero vamos a seguir en la medida de nuestras posibilidades respondiendo las consultas que nos hagan en la medida en que el equipo pueda hacerlo. En este caso les pido por favor que esa consulta la hagan por el mail. En la página web al final está la dirección de mail, porque bueno, los chicos que están más en la parte técnica o el equipo de TAD por ahí lo pueden resolver. Claro, eso te iba a decir, Norberto. A ver, el TAD es una plataforma y que tiene un centro de ayuda. Habría que revisar bien el problema. Muchas veces pasa esto de que se cierra sesión, muchas veces pasa esto de que no hay un campo completo, muchas veces pasa que hay un error entre el quit. Bueno, hay como diferentes digamos, diferentes cositas que pueden solucionarse. No obstante, hay un centro de ayuda. Yo creo que si Joaquín puede, le va a publicar cuál es el centro de ayuda. No obstante, recomiendo lo que planteó Norberto. Vamos con la última, Emiliano. Ya pasamos Dale. 10:30. Una empresa que tenga domicilio en un lugar dentro del país distinto donde se va a presentar el proyecto. Sí, se puede. Y hago una aclaración. Norberto mencionó que uno de los ejes existe teletrabajo. Entonces, ¿por qué se incluye, por ejemplo, teletrabajo? Puede ser proyecto otra cosa, pero hay una intención también de que independientemente de donde estén las bases centrales, digamos, no sé si base central es una fea, pero digo, donde esté la empresa en su matriz principal, como se diga, que puede estar en un aglomerado, pero va a generar trabajo en zonas alejadas, ¿no? Que estén a más de 50 kilómetros del aglomerado o mucho más, porque permite el teletrabajo, porque hay un montón de trabajos y servicios que se brindan que el teletrabajo lo habilita. Eso se puede. Y si uno tiene un proyecto que incluye varias localidades, por ejemplo, bueno, posiblemente la institución o la empresa esté en uno, pero va a incluir a varias. Entonces, nada, di ejemplos de que sí. Bueno, esperamos haber respuesto a la mayor dudas e inquietudes posibles. Les agradecemos a todos la participación.